realizando este estudio en nuestros centros médicos. Doctor Guzmán, yo me imagino que muchos cardiólogos que están escuchando el programa, que de repente están observando nuestro espacio de hoy, o incluso muchos pacientes que han sido operados o que sufren de alguna cardiopatía isquémica dirán, no, vale, eso no puede ser, eso es imposible. ¿Cómo es eso que resulta que pacientes que son candidatos a este tipo de cirugía, porque ya de verdad no funciona ahora con un tratamiento vía oral, resulta que no es necesario abrirle su pecho, no es necesario desarrollar algún tipo de terapia de carácter invasivo? Explíquenos cómo es eso. Bueno, yo le puedo decir con toda responsabilidad, yo he trabajado durante 20 años en el hospital universitario, específicamente en el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria, específicamente en unidades de cuidados coronarios, y me he quedado sorprendido muy gratamente por el hecho de haber conseguido en medicina sistémica con una fórmula herbolaria la posibilidad de revascularizar, de perfundir nuevamente el corazón de estos pacientes que muchas veces no se les da otra opción, porque hay pacientes que pueden ser revascularizables, bien sea por vía de cirugía con bypass o por angioplastia, como mencionó anteriormente el doctor Alberto Muhammad. Discúlpeme que lo interrumpa, doctor, pero ¿qué es eso de revascularizar? Es volver a restituir el flujo de sangre al corazón, ¿okay? Hay dos métodos para poder revascularizar el corazón, dos métodos tradicionales. Uno es la cirugía de bypass y la otra es la angioplastia, por el cual se introduce un catéter hacia el sitio donde está la obstrucción, se dilata la arteria en el sitio donde está la obstrucción y posteriormente se coloca una mallita, que es el stent, que evita que se ocluya nuevamente la arteria. Son tratamientos paliativos. O sea, estamos mejorando el flujo sanguíneo transitoriamente, pero no estamos curando la enfermedad. No existe en el arsenal terapéutico cardiovascular ningún medicamento que se administre por vía oral que pueda producir efectos similares a lo que se produce con este tipo de procedimiento. Y hemos realizado estudios con pacientes con enfermedad coronaria en los cuales hemos demostrado que este mismo efecto que logramos con procedimientos invasivos, podemos lograrlo con una fórmula herbolaria que logramos una reperfusión del corazón. ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula específicamente es el Circulat. Es una fórmula a base de plantas cuyos principios activos activan la circulación a nivel del corazón. Ya tenemos antecedentes previos de casos similares en los pacientes con pie diabético, pacientes que vienen con lesiones de pie diabético, que en muchos casos a nivel hospitalario la única opción que plantea el cirujano o el traumatólogo es la amputación. Y hemos visto cómo en nuestros centros médicos con esta fórmula herbolaria nosotros podemos reperfundir y regenerar ese tejido. Y hemos demostrado científicamente qué es lo que sucede en la pierna de ese paciente. Hemos visto cómo se reperfunde, cómo se restituye el flujo de sangre de ese tejido, y esa es la forma por la cual ese tejido se regenera y el paciente logra salvar su pie. Efecto similar estamos observándolo a nivel de corazón. Hemos realizado estudios con... Ahora, perdón que lo interrumpa, doctor, pero cuando usted nos habla de eso, de repente alguna persona que nos está escuchando dice, bueno, pero eso es así como mágico, de repente el corazón no recibía sangre y de repente le administran cierto tipo de terapia herbolaria vía oral y entonces ahora el corazón tiene sangre. Sin embargo, me gustaría que nos comentara algo. De alguna manera la naturaleza desarrolla de cierto modo ese procedimiento, porque cuando una persona tiene una deficiencia cardíaca, explíquenos usted de todas maneras, o corrígeme, el propio corazón desarrolla maneras como de buscar mecanismos alternos para poder recibir el oxígeno y la sangre que necesita, solo que la naturaleza tiene un límite, ¿no? O sea, pregunto entonces, ¿este tipo de terapia ayudaría a potenciar eso que la naturaleza hace por sí misma? Totalmente. Esa es justamente la explicación. Los principios activos de las plantas estimulan el organismo a que esa circulación colateral que forma propiamente las arterias coronarias cuando hay un grado de obstrucción importante, estimula que se aumente esa circulación colateral. Eso restituye el flujo de sangre al área afectada y por lo tanto el corazón restituye su función cardíaca. O sea que no es magia, sino que es como que ayudar que la naturaleza haga en un porcentaje mayor lo que
Claro. naturalmente haría en circunstancias de deficiencia cardíaca. Estamos potenciando ese efecto, esa, digamos, predisposición natural del organismo a corregir la enfermedad. Si me permite un político para añadir, Maripili, porque tu pregunta se presta para muchas cosas buenas, además, yo decía beneficios añadidos al principio. Cuando tú colocas un stent o por hacer un procedimiento en el corazón, tú estás trabajando en la tubería X de una casa, pero el resto de las tuberías, si la casa tiene 60 años, también están en iguales condiciones. Claro. Cuando tú das un tratamiento por vía oral, y es lo que estamos haciendo, no estamos tratando la tubería X. Una sola. Estamos trabajando dándole al sistema. Al sistema entero. Y por ahí viene tu pregunta seguramente. O es la respuesta a tu pregunta. De ahí viene el término adaptógeno. ¿Qué hace un adaptógeno? Aumenta la capacidad de adaptación del cuerpo humano. Ahora, una fórmula herbolaria sistémica está compuesta por adaptógenos, bajo un principio, y hay principios activos que conocemos, bioflavonoides, ecdisterona, etcétera, etcétera, que en esta fórmula están produciendo, en este caso, específicamente en el corazón, lo que vamos a ver, que ya lo produce en el pie diabético, pero que también lo produce en las carótidas, si tienes aterosclerosis carotidia, y también lo producen en las demencias vasculares. Tú puedes prevenir todo lo que son alteraciones del sistema nervioso central, mejorando la perfusión cerebral, igual que la perfusión de los miembros, lo que es la irrigación de todo el sistema. Al irrigar todo el sistema, todo mejora. Claro. Uno es de la edad de sus arterias. Ahora, doctor Guzmán, entiendo, para poder hablar científicamente de esto de una manera profesional, se necesitan hacer estudios. Es decir, se necesita no solamente decir esto sucede, sino comprobarlo científicamente. Ustedes están en ese proceso, me gustaría que nos comentaran. Totalmente. Inicialmente lo que más me llamó la atención cuando empecé a trabajar en medicina sistémica es que con el tratamiento herbolario los pacientes con enfermedad coronaria mejoraban de forma significativa. La clínica, se lograba una mejoría de la clínica que no se ve normalmente con tratamientos por vía oral. Solo se ve cuando nosotros revascularizamos un paciente con procedimientos invasivos. Esto nos llevó a investigar un poquito más a fondo qué estaba sucediendo en el corazón de estos pacientes. Iniciamos un trabajo en el Centro Médico Docente en la Trinidad con pacientes con enfermedad coronaria, en el cual nosotros realizamos un estudio muy específico reconocido a nivel de la comunidad cardiológica, que es la prueba de esfuerzo con perfusión miocárdica. Ese es un estudio en el cual el paciente realiza una prueba de esfuerzo convencional, pero posterior al máximo esfuerzo físico se inyecta por vía endovenosa un radioisótopo. Ese radioisótopo va por la sangre y lo capta el corazón, o sea, va transportado por la sangre y lo capta el corazón. Y se ven unas imágenes espectaculares. Vemos el área... Es decir, ese radioisótopo sirve para que luego cuando se toma una imagen se pueda ver qué partes del corazón recibieron esa sangre y qué partes quedaron sin recibirla. Correcto, sí. Correcto, exactamente así. Entonces nosotros realizamos ese estudio antes del inicio del tratamiento, respetamos el tratamiento cardiológico establecido por el médico tratante del paciente, en ningún caso suprimimos un tratamiento por otro, lo que hicimos fue potenciar, sumar un efecto terapéutico. El paciente recibió durante 4 meses su tratamiento y posteriormente realizamos el mismo estudio en esos pacientes. Y nos hemos quedado sorprendidos en estos primeros pacientes en los cuales hemos observado que la contractilidad del corazón, la capacidad contráctil del corazón y la perfusión de sangre a las áreas donde anteriormente no llegaba de forma adecuada, se restituyó de una forma significativa. No existe en la literatura mundial en un periodo tan corto de tiempo ningún tipo de procedimiento que pueda producir estos resultados.